Buenos días. Vamos a darle inicio a nuestra acostumbrada rueda de prensa todos los lunes, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta maravillosa oportunidad que nos brinda de poder intercambiar en cada uno de estos momentos importante información con todos ustedes. Podemos iniciar resaltando actividades importantes en el transcurso de esta semana próxima pasada. Se dio una reunión bien interesante bajo la coordinación de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, con ministros asumiendo la responsabilidad del gobierno nacional, gobernadores protagonizando la responsabilidad del gobierno regional y el poder popular a través de los diferentes voceros de las diferentes mesas técnicas. El tema central en esta actividad estuvo relacionada con los servicios públicos. Y más allá de las deficiencias que pudiesen existir en el desarrollo y funcionamiento de los servicios públicos, seguramente por desgaste en el tiempo, pero más allá de esa condición, no es menos cierto que la oposición apátrida, de la mano de los intereses internacionales que atacan permanentemente nuestro país, han visto en la manipulación de los servicios públicos, en el sabotaje de los servicios públicos, una potencial arma para seguir atacando a nuestro pueblo. Por eso es que vemos el comportamiento de empresarios del transporte, vemos los reiterados sabotajes y atentados contra instalaciones eléctricas, destrucción de acueductos y plantas de tratamiento, el manejo irresponsable de los desechos sólidos tirados en cualquier punto de la ciudad. De tal manera que la manipulación sobre los servicios públicos por parte de la oposición se ha convertido en un arma de guerra para atacar a la población, para atacar a nuestro pueblo. No es al gobierno que atacan directamente, es a nuestro pueblo cuando lo ponen a padecer cualquier tipo de penuria por parte de sus manipulaciones irresponsables. Entonces, frente a ese panorama y frente a ese drama y frente a esa realidad, el gobierno nacional, en una estrategia de proteger a nuestro pueblo, tomó la iniciativa de iniciar este ciclo de conversaciones, de acuerdos, de diagnósticos, de propuestas, de búsqueda de soluciones inmediatas, urgentes, con el gobierno nacional expresado en su cuerpo ministerial, con el gobierno regional expresado en todos sus gobernadores y gobernadoras, y el poder popular expresado en las diferentes mesas técnicas que se hicieron presentes. De tal manera que este tipo de iniciativa nacional, estratégica, que buscan respuestas contundentes, nosotros desde la UPB tenemos que respaldarlas, tenemos que avalarlas y tenemos que estimularlas a que permanezcan en el tiempo,
Ya en días pasados, con motivo de la elección de gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, nosotros vimos una experiencia similar donde semana a semana se reunían estas instancias de gobierno territoriales para buscar soluciones. Ahorita, ya de manera contundente y como una firme decisión de Estado, se está desarrollando este tipo de iniciativa, este tipo de actividad, y nosotros desde la Unidad Popular Venezolana las avalamos, las respaldamos, las apoyamos y las acompañamos. Felicitaciones, camarada presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por esta gran iniciativa tomada en el transcurso de esta semana. Hay otro hecho bien importante y que nosotros debemos también respaldarla, apoyarla. Es la iniciativa que desde la vicepresidencia económica dirigida por el camarada Tarek El Aizami, se acaban de instalar unas mesas y ya se venía anunciando. Unas mesas de entendimiento, de diálogo, de acuerdo con empresarios, con productores, con mayoristas, con distribuidores, para establecer de la manera más honesta y más sincera todo lo relacionado con la estructura de costo de cada uno de los productos, de cada uno de los bienes y servicios más urgidos y necesitados de nuestra población. Sincerar de manera definitiva ya, sobre la base de cada uno de los análisis en los diferentes rubros, particularmente aquellos que están dirigidos a estimar los 50 artículos, que pasarían a ser 54 en realidad, de ese plan que se llamó el Plan de los 50. Pero no solamente conquistar y sincerar la estructura de costo, sino también establecer los precios mínimos acordados. Es una iniciativa para atacar el tema de los precios y a la par de eso buscar y respetar los márgenes de ganancia a los que tienen derecho todos estos trabajadores. De tal manera que la importancia radica en que, tomando en consideración todos los actores involucrados en la producción de bienes y servicios esenciales para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, a partir de esa responsabilidad, de esos compromisos, se pueda darle inicio al proceso de estabilización económica de nuestro país. En el compromiso que si alguno de estos actores violaría lo acordado de manera irresponsable, tendría que caer sobre este tipo de actores, sobre este tipo de personas, sobre este tipo de empresas, todo el peso del Estado. Porque ya no habría excusa, ya no habría argumento posible que justificara este tipo y esta crecida especulativa a que tienen sometido a nuestro pueblo. Por eso, por la seriedad, por la grandeza de esta iniciativa, nosotros desde la Unidad Popular Venezolana también aplaudimos, reconocemos, avalamos, apoyamos y acompañamos este tipo de iniciativa. Se inició el miércoles con 2 productos fundamentales y ahí se va a ir desarrollando en esas mesas de trabajo hasta colmar el objetivo planteado, al menos con esos 54 artículos previstos.
nosotros como pueblo debemos acompañar este tipo de iniciativas. A la par de este esfuerzo se están desarrollando un conjunto de actividades donde involucra al pueblo de manera organizada. Nosotros, desde la UPB, acompañamos la iniciativa, acompañamos al pueblo en su organización y nos ponemos completamente a la orden, de manera incondicional, para acompañar al gobierno en este tipo de estrategias. También el viernes, el presidente, con motivo del aniversario de una institución social y política bien importante para el país, como lo es el Frente Francisco de Miranda, anunciaba el presidente, y ya como una decisión, reestructurar más de 700 empresas del Estado, proceder a una reestructuración y a un relanzamiento y ajustar estas empresas a las exigencias del país. Y puso por sus instrucciones al frente de este proceso de reestructuración a toda la dirigencia de los trabajadores y trabajadoras de este país, involucrado en cada uno de esos sectores, y al mismo tiempo le solicitó al frente seleccionar sus mejores hombres y mujeres para que acompañaran esta iniciativa de reestructuración. Por supuesto que nosotros avalamos, respaldamos y acompañamos este tipo de decisión, porque sabemos la fortaleza que representan esas más de 700 empresas básicas y estratégicas del Estado para la vida económica de nuestro país. De tal manera, pues, que no solo felicitamos la iniciativa del presidente, la participación de los trabajadores y del Frente Francisco de Miranda, sino que además nos sumamos nosotros de manera incondicional también a que este tipo de iniciativa se convierta en un verdadero éxito para la patria. El día martes, ya en el plano internacional, se dio inicio a una gira de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, por América Latina, y en su agenda macabra estaba la firme decisión de seguir recrudeciendo las sanciones, amenazas y acechos contra nuestro país. Fortalecer la estrategia perversa que tiene de crear los falsos positivos para estimular acciones conjuntas con los países lacayos que se presten a las oscuras pretensiones del imperio a proceder en acciones de carácter bélico contra nuestra patria. Por eso el presidente desde el domingo pasado lo alertaba y le hacía un llamado con firmeza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde todos sus componentes, a cerrar filas, y a todo nuestro pueblo para que estemos pendientes de esas pretensiones que ya se visualizaban allá y que en esta semana se puso de manifiesto. Igual desde la Unidad Popular Venezolana, nosotros condenamos este tipo de agresiones perversas, oscuras, destructivas, dañinas, contra un país que lo único que ha venido reclamando es el respeto en las relaciones internacionales y la búsqueda por todos los medios de su soberanía, de su libertad. De tal manera, pues, que condenamos estas pretensiones del imperio perversa, alertamos a los hermanos países de América Latina que no se presten para este tipo de manipulaciones
que sabemos cuyas consecuencias son tristes, son dolorosas. Lo hemos visto en experiencia de países donde se han atacado de la misma forma, con el mismo formato, y lo que ha quedado es la estela del dolor, de la desgracia, de la destrucción completa de un país. Por eso nosotros alertamos a los hermanos países de Latinoamérica que revisen su conducta, su comportamiento antes de prestarse para estas oscuras pretensiones del imperio. Y a lo interno, le hacemos un llamado a nuestro pueblo en todos sus niveles de organización para que nos unamos en un solo intento estratégico por evitar, por cualquier medio y por encima de cualquier circunstancia, que estas pretensiones del imperio se puedan cumplir en nuestro país. Es un deber de nosotros, un deber patrio, pero además un deber histórico, político, defender la patria que estamos construyendo en igualdad y en libertad. No debemos desprendernos de esa responsabilidad bajo ninguna excusa, bajo ningún argumento. Seremos protagonistas ante la historia de la firmeza con que nosotros decidamos defender nuestra patria. Y mientras el imperio a través de su vicepresidente anda en estas pretensiones, ayer nosotros acabamos de ver el triunfo de ese revolucionario, de ese hombre de izquierda mexicano, que en su tercer intento logra conquistar el triunfo presidencial para su país, México. Un país acechado permanentemente por los Estados Unidos y víctima en la historia de cualquier tipo de manipulación a los que han sido sometidos. Llegó la oportunidad de ese pueblo. Se levantó un pueblo por encima de cualquier tipo de circunstancias impuestas, donde le habían escondido hasta las boletas electorales para cercenar el derecho a la participación, donde se le había amenazado, donde se le había vinculado a cualquier cantidad de hechos propios de la manipulación permanente de ese imperio. Y por encima de todas esas circunstancias y frente a la realidad que se vive en su país, se levantó ese pueblo y de manera contundente le dio el éxito al camarada Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que la revolución bolivariana ha ido sembrando en la conciencia de los pueblos, con su experiencia, que sí es posible construir una patria diferente, una patria mejor. No escapan ninguno de los pueblos latinoamericanos a la influencia de la revolución bolivariana y chavista. Por eso esos pueblos decididos se levantan en cada uno de esos escenarios. A otros se les ha impedido, pero por encima de las pretensiones de los gobiernos y de las instituciones de esos estados está la firme voluntad patriótica y revolucionaria de los pueblos. Y cuando tiene la oportunidad de expresarse, lo hace con plena conciencia. De tal manera que nosotros felicitamos esa gran victoria, porque fue una gran victoria, donde no dejó posibilidad de ninguna duda el triunfo de las elecciones en este domingo, celebradas en México y ganadas por el camarada Andrés Manuel López Obrador y su partido Morela. Desde la Unidad Popular Venezolana, nosotros felicitamos y auguramos el mayor de los éxitos para este camarada y para esta organización. Buenos días, camarada.